Compañeras y compañeros, comenzamos el curso de Ciencia Política para Economistas. Así hemos definido ver desde la ciencia política la explicación científica del comportamiento de las cuestiones políticas y de lo político en nuestro país y en el resto del mundo, pero fundamentalmente en nuestro país, una mirada desde el economista. El economista, si bien la especialización y la división de las ciencias nos ha llevado a formar profesionales de diferentes disciplinas y carreras, el economista, para entender los procesos sociales, económicos de hoy, necesita un conocimiento de lo político, de la política, de las cuestiones centrales que definen el estatuto de lo político y la política. Entonces este curso lo comenzamos a partir de una serie de preguntas que creo que son las más adecuadas en este momento histórico. ¿Crisis? ¿Vivimos una crisis? ¿Qué tipo de crisis vivimos? ¿Es una crisis de tipo civilizatoria, porque es sistémica, porque está en cuestión no solamente la crisis en el ámbito y en la dimensión económica, sino en lo institucional, en lo ambiental, la crisis como viabilidad histórica de la sociedad capitalista, en la que obviamente se ve más la negación de los valores y de los logros de la modernidad y de la etapa contemporánea, la justicia, la democracia, el bien común. Están en cuestión porque obviamente todo el proceso que vemos de altísima concentración de la riqueza a nivel mundial, de los ingresos y la riqueza, de la pobreza, del impacto y de la crisis ambiental y de otros problemas, nos llevan a hacer este tipo de indagación inicial y de cuestionamiento para ordenar nuestro curso. O se trata del fin de una etapa histórica y el comienzo de otra etapa histórica del desarrollo de la humanidad y en particular del desarrollo del capitalismo. ¿Qué respuesta debemos buscar? Obviamente la respuesta que vamos a buscar está plagado de, o está en un ambiente de pluralidad y democracia. Las respuestas que cada uno de nosotros juzguemos convenientes desde nuestra perspectiva de libertad, desde nuestra perspectiva académica. Pero obviamente las respuestas las vamos a encontrar sabiendo cuestionar e indagar los fundamentos de la misma ciencia, tanto de la economía como de la política, y cuestionando el poder fundamentalmente, ¿no? Porque de eso se trata el libre pensamiento, de cuestionar aquel orden establecido que no corresponde a la voluntad general, como decía Rousseau. O vemos y asistimos esta crisis con la necesidad de encarar el gran desafío académico, de repensar lo económico y lo político. Hace falta un nuevo pensamiento económico y político. Pues vamos a tratar, queridos compañeros y compañeras, de responder estas preguntas en el desarrollo de nuestro curso de Ciencia Política para Economistas. En la primera parte les propongo comenzar fundamentalmente con una síntesis de los principales problemas estructurales que impiden el desarrollo de la economía nacional, viendo que obviamente en el devenir histórico de nuestro país y muy próximo a la experiencia latinoamericana, lo que asistimos es un movimiento pendular entre lo que son corrientes ideológicas de tipo más capitalismo de Estado, de bastante intervención del Estado en la economía, de tipo keynesiano, de tipo cepalino, de tipo desarrollista, frente a estos procesos, entre comillas, relativamente nuevos del neoliberal y postneoliberal, en la que la apuesta es por darle mayor protagonismo al sector privado en detrimento de la reducción mayor de un Estado en la economía. Y en la segunda parte vamos a revisar el marco conceptual de la ciencia política en aquellos conceptos que son fundamentales para entender
la dinámica de la política en Bolivia, para entender el comportamiento y el perfil de nuestras instituciones y órganos públicos. Y fundamentalmente, diríamos, para entender esa relación del Estado con la economía. Aspecto que en economía política lo tenemos presente desde el gran debate entre Hayek y Keynes. Este debate que no se ha agotado y que no se va a agotar, porque las cuestiones que se discuten, cuánto más de Estado, cuánto menos de Estado, cuánto más de mercado, cuánto menos de mercado, son cuestiones que tienen que ver con las reales posibilidades de participación de los diferentes sectores de la economía, diferentes grupos y clases sociales, y que obviamente cuando se pide menos Estado es porque hay mayores poderes que tienen, por ejemplo, los empresarios para poder obtener un bienestar y un mejoramiento en su condición de vida. Pero obviamente menos Estado va en detrimento del bienestar de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una relación antagónica entre trabajadores y empresarios. Como tercer punto de la segunda parte, les propongo revisar los marcos regulatorios del sistema económico nacional, en lo que es el sistema CIRESI, el sistema financiero, el sistema de los recursos naturales y otros, porque obviamente es ahí donde se plasma esa participación del Estado en la economía, y ahí es donde tenemos que discutir cuán importante es esa participación o cómo podemos mejorar esa participación, tratando de encontrar un término medio, si se puede, entre lo que es el interés privado y el interés social. Un cuarto punto de la segunda parte se refiere a la política como escenario de actuación del economista. Importante que visualicemos desde ahora, ustedes fundamentalmente como estudiantes de economía, visualicen, vean en el inmediato próximo qué papel pueden desempeñar, cómo pueden ejercer su carrera en el ámbito de la política. Será asesorando a gobiernos, a instituciones, trabajando con el gobierno municipal, con el gobierno departamental, elaborando planes de desarrollo, proyectos de desarrollo, haciendo investigación, haciendo asesoramiento, trabajando con comunidades. Entonces, el economista tiene una gama, un conjunto de oportunidades muy importantes. No solo es el sector privado. Aquí lo que queremos ver desde esta perspectiva es que el economista bien informado y preparado en lo que es el comportamiento de su país en sus diferentes niveles, como lo político, lo económico y lo social, tiene mejores condiciones para poder encontrar un trabajo y obtener un seguro o un proyecto de vida un poco más estable. Entonces, apunta también a eso, a dotarles de información, de conocimiento para que tengan mejores condiciones en el mercado de trabajo. Una tercera parte que es importante en nuestra propuesta es revisar la formación de la Bolivia contemporánea desde esa perspectiva de los ciclos políticos y económicos. La política y la economía están casados, yo diría casados sin derecho a divorcio, porque la cuestión económica base de la que nace la economía tiene una raíz política de derecho, que es la propiedad. La economía se fundamenta sobre el tipo de propiedad, y cualquier tipo de propiedad que es la base de fundamento de la economía está garantizado por un derecho, y un derecho es obviamente un aspecto profundamente filosófico, político y de Estado. Entonces, desde las raíces de la economía está influenciada, está intrínsecamente apegada a la política, y por eso tenemos que ver este proceso de formación de nuestra Bolivia contemporánea, que significa ver cómo se formaron nuestras estructuras económicas, políticas, nuestras instituciones, y obviamente entender en ese proceso de formación histórica la Bolivia en su sentido, en su comportamiento propio, en su vida propia. Tiene en nuestro país una vida propia que algunos investigadores como Fernando Molina y otros apuntan en sus estudios a clasificar, a definir esa característica como procesos internos políticos y económicos en los que son característicos de nuestro país. Por ejemplo, la defensa de las instituciones, de la democracia, el derecho al voto, como hemos visto en el último y reciente
tema político como el 21F, la movilización por defender lo que se ha conquistado, el hecho de reinventarse como nación, como pueblo, como movimiento social. Entonces son aspectos muy interesantes que los proponemos para revisarlos en este curso. Por último, en la cuarta parte, después de ver el marco conceptual de la ciencia política, de revisar un poco las raíces filosóficas, teóricas de la ciencia política y su relación con la economía política, elaborar un estudio de la coyuntura local, nacional y global, en la que se describan, se analicen críticamente el comportamiento de los diferentes sectores, actores, instituciones, sujetos, y a partir de ahí proveer, dotar a nuestra sociedad de un aporte que le sirva a los trabajadores, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y todas las instituciones interesadas en conocer de dónde vienen nuestros problemas, las raíces de nuestros problemas económicos, sociales y políticos de nuestro país. Entonces, queridos compañeros y compañeras, esta es la introducción, el primer video que estamos haciendo. Vendrán obviamente los próximos, los invito para que estemos siguiendo nuestros cursos y nuestras clases y obviamente tomando nota de aquello que es fundamental: estudiar, investigar para conocer nuestro país, nuestras instituciones y a partir de ahí desempeñarnos como universidad y profesionales de una forma mucho más con sentido social, con aporte y sentido social. Un abrazo, compañero.